La Asociación Bancaria de Guatemala y sus entes educativos, Escuela Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria Centroamericana y la Universidad Corporativa de la ABG presentan al señor Víctor Julio Zúñiga, socio y director general, B-Solutions Group, Costa Rica, exponiendo el tema Cálculo de pérdidas esperadas según NIF 9, Cartera de Crédito e Inversiones. Agradecemos su participación, licenciado Zúñiga. El tiempo es todo suyo. Probando sonido, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos de parte de B-Solution, la empresa que represento. Agradecerles a los participantes, con la participación de ustedes es que esfuerzos como este brindan los resultados esperados. A los organizadores, por supuesto, ¿verdad? Que se dedican a analizar e interpretar lo que el mercado requiere, y a los expertos, ¿verdad? Que han participado el día de hoy, los conferencistas que nos han ilustrado con una serie de términos, conceptos, y nos han guiado a través de lo que es la gestión integral del riesgo, específicamente en términos de riesgos financieros, operativos, cibernéticos y cualquier otra cosa que aparezca. Porque en este contexto bajo el que estamos, hay que tener presente que todos los días, todas las actividades, todos los negocios generan incidentes, eventos que se pueden traducir en elementos que de una u otra manera impactan a las organizaciones. En esta ponencia vamos a tratar de desarrollar un concepto de cómo hacer una buena aproximación para el tema de las pérdidas esperadas. Yo creo que casi todos los participantes hablaron del concepto de la pérdida esperada, de la NIF 9 y los diferentes elementos que se tienen que tomar en consideración a la hora de poder tener una buena estimación. Antes de entrar a elementos claves de la norma en sí, solo voy a sacar un elemento. No vamos a hablar de teoría ni definiciones, sino que vamos a orientar en cómo hacer un buen ejercicio y una buena estimación. Vean que en esto lo que está subrayado básicamente tiene algunos elementos. Punto C. La información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Significa que en el momento en que tenemos que afrontarnos a este modelo de cálculo con las expectativas que tiene, tenemos que aprovechar todo lo que tiene la organización. Sus datos, sus procedimientos, su modelo de negocio, su naturaleza, su tecnología de información y específicamente el entorno, el mercado y las características donde se desarrolla. Sigo leyendo. Cuando se habla de un esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones futuras. La interpretación específica es: no dejemos de lado lo que somos, ¿verdad? Lo que hemos sido, y tratemos de obtener información de ese entorno de negocio sobre el cual estamos trabajando. Y luego pensemos en la situación actual, cambios normativos, cambios regulatorios, competencia, nuevos eventos, nuevos competidores, nuevo mundo, ¿verdad? Un paradigma de negocios diferente, la virtualidad, las amenazas cibernéticas y cualquier otro elemento que esté en el entorno de actividad que ustedes se desarrollen. Y por supuesto, futuro, ¿verdad? El futuro tienen que verlo en la perspectiva de cómo vamos a proyectar y analizar los diferentes elementos. Vean ustedes que cuando uno se enfrenta a estas normativas, al puro inicio de ellas, lo primero que nos ponen es una fórmula como esa que está ahí en la pizarra. Y le dicen a ustedes: miren, ustedes tienen que hacer un esfuerzo, un análisis para obtener ese cálculo. Y rigurosamente nos definen los diferentes términos y características para poderlos lograr. Por ejemplo, dice: tenemos que estudiar
qué nos ha pasado, qué nos está pasando, cuáles son los elementos claves y nos dan una formulación específica para obtener un resultado. Vean que hay un elemento ahí que dice tasa de descuento. Vean que el expositor anterior nos hablaba del tema ambiental. Ubíquense ustedes en la situación actual donde los eventos del clima específicamente están impactando en nuestro negocio desde el punto de vista de los colaterales, las garantías y los diferentes elementos que algunas industrias utilizan para apalancar su negocio. Los otros elementos como la pérdida esperada, la expectativa de pérdidas o las pérdidas inmediatas son valoraciones que vamos a tener que ir realizando para poder obtener una aproximación de cuál es el resultado. ¿Qué es lo que espera una organización con la pérdida esperada? A uno generalmente le dicen, minimícela, optimícela, calcúlela. Pero ubiquémonos en la óptica de los tomadores de decisiones, por ejemplo. A ellos, ¿qué les interesa? Que sea la menor posible, pero que mantenga el negocio seguro, que no impacte su rentabilidad. ¿Qué le interesa al regulador? La máxima cobertura posible. Ojalá todo al 100%, para efectos de no tener distorsiones en el mercado. ¿Qué le interesa al cliente? En función del tamaño de la estimación, así está la afectación en el precio. Y el precio se traduce en tasas de interés, comisiones y otros elementos que impactan a la organización. Entonces, bajo este paradigma, para poder consumir de una manera efectiva y calcular un modelo de este tipo, las organizaciones tenemos que prepararnos. Aquí hay una palabra clave, curva de madurez. No pretendan nunca hacer una implementación de pérdidas esperadas obteniendo el último resultado o el resultado más óptimo desde el primer intento. Una curva de madurez es un proceso sistemático que transcurre el tiempo y que lo que va a lograr es que las organizaciones obtengan un resultado específico en un tiempo razonable. Vean que ustedes tienen una meta. Arrancamos enero 2024. En algunos países arrancamos hace 2 años, hace 3 años y otros tenemos que ir presentando los resultados. Lo importante es que este modelo de madurez oriente algunos aspectos. Fase 1, ¿quiénes somos? Aquí nos han hablado hoy de procedimientos, de mejores procesos, de tecnología, de normativa, de prácticas. ¿Cuál es el modelo de negocios que mejor identifica la actividad donde ustedes están? ¿Qué tipo de crédito? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo se gestiona la liquidez? ¿Cuáles son los índices claves que gestionan? Y a raíz de ese modelo de negocios, ustedes establecen temas específicos como cuáles, los deseos del regulador, ¿verdad? Los deseos de la junta directiva, las expectativas de los empleados, las expectativas de los clientes y todas las relaciones que en el entorno de la organización nos permite crear un modelo que se traduce en algo muy simple, una política, unos procedimientos y unas prácticas de gestión y control. Vean que cuando hay un cambio normativo, el primer impacto es cuál es la brecha. ¿Qué me falta para poder cumplir lo que se me está pidiendo? ¿Y cuál es el efecto, la necesidad o el impacto de esa implementación en las personas, en los negocios, en la rentabilidad, en la tecnología o en los siguientes aspectos? Una vez que ustedes han sustentado la política y los procedimientos, pasamos al siguiente nivel de madurez, que básicamente está en quiénes somos, de qué tamaño es nuestro negocio, qué características tiene, cuál es el portafolio, cuáles son nuestros clientes, cuál es la concentración. Utilicen cualquier elemento que les permita analizar las características técnicas de los negocios que están realizando y segméntenlos para poder estudiar cuál es la situación real. En esa primera o segunda etapa, la información del negocio se vuelve clave. ¿Dónde la conseguimos? Tenemos todo el historial de lo que la organización ha sido desde su fundación. Tenemos años de información tecnológica, bases de datos, informes de riesgos, informes de auditoría, seguimiento del regulador, análisis del entorno y otra serie de elementos.
Esa segunda fase tiene algo interesante que también visto una mañana, que es el abordaje de los criterios de información. Alrededor de los criterios de información que existe, seguridad, integridad, exactitud, beneficios, ¿verdad? Comunicación, estrategias de comunicación, manejo del riesgo, los ciberdelincuentes, ¿verdad? No darles más de la cuenta, y específicamente todos aquellos elementos que hacen y clasifican y definen la naturaleza de la información que nuestra organización maneja. Vean que la segunda fase va a buscar métodos y procedimientos de trabajo que nos garanticen implementar efectivamente las políticas y los procedimientos que ustedes han definido. En la siguiente etapa vamos a ver cómo construir indicadores sólidos para poder obtener los resultados. Hay dentro de los indicadores ese factor D. Muchos de los expertos en este tema lo denominan factor macroeconómico o un factor de descuento. Recordemos que un descuento puede subir o bajar, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza. Entonces, ese factor macroeconómico es un elemento que ustedes utilizan para castigar o premiar las diferentes actividades que manejan. Por ejemplo, en la exposición anterior, en los modelos hipotecarios, cuando hay riesgo latente sobre los activos que están, por ejemplo, dados en garantía y que no sean pólizas de seguro, por ejemplo, los colaterales, sino que sea el activo químicamente puro, los descuentos tienden a ser más altos en este momento, especialmente por los efectos climáticos y los desastres naturales que han ocurrido en algunos lugares. Por ejemplo, si ustedes se dedican al negocio inmobiliario y financian ese tipo de actividades, estar en este momento, por ejemplo, en México, en la zona de Acapulco, no es un buen negocio, ¿no? Porque prácticamente tenemos un problema interesante desde el punto de vista de la crisis inmobiliaria. O si estamos en China en este momento, con los elementos de que los inmuebles no existen, ¿verdad? Son de papel. Entonces, estos factores de descuento son muy altos y van a impactar muy alto en el análisis final y en el cálculo final de la pérdida esperada. ¿Okay? Los otros elementos son técnicos, ¿verdad? Exposición al incumplimiento, exposición dado al incumplimiento y el incumplimiento. Ahí, ¿qué priva? ¿Qué es lo clave? El know-how y conocimiento que tengan ustedes de los tipos de negocios y actividades que desarrollan. Ahora sí, ¿cómo podemos pensar un poco en este contexto? Un expositor hablaba en la mañana de la clasificación de clientes, cartera, concentración, indicadores Gini, HH y cosas de ese tipo. Usar todo el instrumental técnico que viene de la gestión del negocio y de la gestión del riesgo para administrar variables claves. Un scoring de cliente, por ejemplo, ¿dónde están los clientes importantes? ¿Qué negocios tienen con nosotros? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué proporciones tienen con nosotros? ¿Qué afectación tiene la entidad si alguno de ellos se resfría, verdad? Y alrededor de ese cliente, por supuesto, sus relaciones comerciales, económicas, grupos económicos, participación con el gobierno, si financian carreteras, si financian obra pública y así sucesivamente. Y en función de ese contexto, los gestores de riesgos, los que trabajamos un poco en el tema de riesgos, usamos algún instrumento como el valor en riesgo de crédito, que nos dice históricamente cómo esos segmentos, cómo las características propias de los diferentes elementos técnicos de la cartera nos pueden impactar. En el paso 2, los entendidos hablan de segmentar la cartera. Los que trabajamos más con análisis de datos usamos un principio que también utilizó una de las expositoras, que tiene que ver con la búsqueda de patrones homogéneos, hábitos de consumo de los clientes, para poder no solo segmentar en negocios puros, como puede ser créditos comerciales o hipotecarios o fiduciarios, sino ver el espectro alrededor de qué es lo que el cliente consume. Entonces tendríamos dos aristas para el análisis de la segmentación de cartera. ¿Quién es el que la consume? ¿Por qué la consume? ¿Qué importancia relativa tiene? Y desde el punto de vista del regulador, véanlo ahí, que aquí es cumplimiento,
poder decir, bueno, qué tan fuertes son las pérdidas esperadas de nuestras carteras en función de criterios. El criterio que más se utiliza ahorita es carteras homogéneas, instrumentos financieros homogéneos y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicarle un concepto homólogo, pedirle a una IA, por ejemplo, a una inteligencia artificial que me analice patrones, me integre información y me dé la trazabilidad de ese tipo de instrumentos porque son los que son claves y relevantes para la industria en la que yo estoy. Y esa IA me va a dar cosas como estas, por ejemplo. Me va a decir quiénes son los negocios, cuáles son, dónde están, de quién dependen, geográficamente dónde están ubicados, qué tipo de garantías nos ofrecen los clientes, cuál es el análisis atomizado hasta el mínimo nivel. Por ejemplo, uno generalmente estimaba globalmente, ¿verdad? Acuérdense en las estimaciones proporcionales o las estimaciones calculadas a través de un porcentaje de la cartera. En estos casos, la estimación técnica a través de un modelo nos puede llevar a validar por región, por área, cuál es la posible afectación que un modelo tiene sobre los diferentes componentes de la pérdida esperada o los diferentes elementos. Hasta atomizar históricamente en función de cuánta información tienen ustedes disponible. Aquí el principio es cuánta data tienen los sistemas. Siempre se habla, y es interesante en este concepto, de que la información, la disponibilidad de la información, la integridad de la información y la exactitud de la información son los que nos permiten gestionar esto. Ahora mismo, si esas cualidades no están integradas dentro de los sistemas tecnológicos que tienen las organizaciones, tenemos una ventaja que no nos da competitividad, sino que más bien nos resta competitividad. No tener el dato exacto y la información exacta nos pone en evidencia y en riesgo ante los diferentes competidores, ante los reguladores y un mundo cambiante. Volviendo a la fórmula básica en otro esquema de presentación, vean que aquí la política interna de ustedes o los procedimientos contesta algunas preguntas y le dice, bueno, ¿qué son operaciones sobre cuáles tengo que validar la exposición? Entonces ustedes tienen que pensar, por ejemplo, ¿es cartera sana, cartera media sana o cartera completamente deteriorada? ¿Qué voy a hacer con la cartera que está completamente deteriorada? Y las mismas directrices le establecen a uno una serie de secuencias que hacer con los que están en términos medios. Recuerden que los términos medios son aquellas operaciones de crédito, aquellos instrumentos financieros, porque se aplica también a los papeles de inversión, donde uno dice, mira, está cerca del default, pero eso puede ser un buen negocio, ¿no? Tomar a veces cartera o inversiones que no estén o estén en un proceso de deterioro puede representar una actividad interesante para nuestro negocio y en función de la medición, recuerden que este es un parámetro de optimización, no es un parámetro de cumplimiento, lo que anda buscando es obtener un número que se aproxime a la mayor cantidad de deseos de los tomadores de decisiones, de los reguladores, las diferentes partes interesadas. Algunas organizaciones hacen estos ejercicios, por ejemplo, para ir optimizando y dicen, mira, yo voy a segmentar mis carteras, mis instrumentos en diferentes modelos. Esos son esquemas de deterioro. Usan cuotas, usan días, usan meses, usan años. ¿Qué es lo importante aquí? Que eso represente la forma en que ustedes gestionan su negocio, la forma en que lo administran y la forma en que van a tomar decisiones, porque estos parámetros técnicos son también puntos de equilibrio claves a la hora de definir tolerancias. ¿Ok? Recordemos que las tolerancias son como ese relojito que está ahí arriba, que dice, yo tengo un 0.1%, un 1.5% de pérdida esperada. ¿Eso es mucho o es poco? Depende, ¿no? ¿De quién? Del modelo de negocios que ustedes representen, del modelo de negocios que ustedes están implementando, del modelo de negocios que están ajustando y quieren darle cumplimiento. Entonces, en ese análisis, los diferentes modelos deben permitir validar y determinar
Una vez en una exposición alguien nos preguntó, ¿cuál es el mejor momento para calcular la pérdida esperada? El regulador dice cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes. ¿Cuál es el mejor? Con la información que tenemos disponible hoy debería ser diario, porque la caja se mueve diariamente. Es como el índice de cobertura de liquidez que nos hablaba el otro compañero. El índice de cobertura de liquidez debe ser diario, porque es la posición del efectivo que tenemos hoy. Esta es la posición de la posible pérdida o de la posible afectación que vamos a tener sobre los estados financieros al final del periodo de suma. Y eso, bueno o malo, tenemos que anticiparlo porque es decisorio en la toma de decisiones y en el rumbo de la organización. Así que piensen ustedes que si ahora nos cuesta calcularlo trimestral, semestral o anualmente, ¿qué tal si lo lleváramos a un enfoque diario? ¿Verdad? Y vean que la medición de negocios diarios, la bolsa de valores no cierra mañana, ¿verdad? Cierra todos los días, minutos después de que se cierra el correo, ¿verdad? Toman las decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro modelo, en función de medir la transición, tiene que tener la capacidad de orientarse específicamente en lo que la actividad requiere. Reducir la incertidumbre, manejar las transiciones, anticipar los posibles problemas y si no tenemos problemas, sino más bien son beneficios, sacarle el máximo potencial a esos beneficios que se nos están aproximando. ¿Okay? Este es un modelo sencillo, alguien lo mencionó también en la mañana, una matriz de transición. La matriz de transición tiene elementos súper interesantes. Por ejemplo, esta es una cartera a un año. Si ustedes la proyectan a 2, 3, 4, 5, es más, inclusive si ustedes tienen información histórica de 10 años de esta organización, pueden hacer la proyección de matrices y pueden hacer los cálculos de los indicadores técnicos. Y con esos indicadores técnicos, ¿qué están armando? La tolerancia. Entonces ya ustedes saben que en los 5 años anteriores, así se ha comportado el modelo, así ha funcionado. Y esas son las características que tienen. Y vean que esa información es súper valiosa. Porque cuando ustedes hagan la discusión, la presentación y el análisis de la rentabilidad del negocio, porque acuérdense que todos nosotros cuando estamos en organización tenemos que contribuir a la rentabilidad del negocio, ya contribuimos con nuestro análisis de los diferentes componentes que están bajo nuestra responsabilidad. Imagínense en esa matriz de transición a 5 años, con carteras diversas, tarjetas de crédito, como dijo un compañero, créditos comerciales, créditos hipotecarios, diferentes modelos y agreguémosles con estrategias de descuento desarrolladas y diseñadas por población de créditos o instrumentos financieros homogéneos. ¿Ok? Eso nos da información clave que nos va a permitir, lástima, esta no se ve muy bien. Aquí tal vez lo importante es que en el modelo cada componente, ustedes han oído hablar de los ciclos o los buckets o los estados. Cada estado tiene una contribución y esa contribución suma en ese 8.92%. Y ese 8.92% yo tengo que poderlo descomponer en función de los diferentes conceptos. Y esos conceptos se dividen en 3. Los cálculos de los buckets, las variables de descuentos, que la variable de descuento, como les dije, puede ser una combinación de un scoring de modelos específicos o puede ser como se hace técnicamente. Yo podría decir que por política aprovisiono el 100% de todas las entidades, de todos los hipotecas o créditos que yo me adjudico la hipoteca o la garantía o el colateral o lo que yo que tenga. Entonces eso vean que es política interna de la organización que tiene que ir estrictamente relacionado con el modelo de cálculo. En el caso de otros instrumentos, eso es crédito. En crédito es quizá donde se han concentrado mucho los esfuerzos porque es la parte fea, ¿verdad? Mira qué montón de morosidad, qué mora más alta, hay que castigarlos, ahí se afecta todo el concepto. Y los que trabajamos en el análisis de la pérdida esperada, ¿qué buscamos? Minimizarlo. Minimizarla con estrategia técnica. ¿Qué pasa en las inversiones? Lo que el otro compañero nos contó en la mañana, ¿verdad? Aparece un banco muy sólido,
que vendía instrumentos financieros. Ya todo nos ha pasado. Por ejemplo, en Costa Rica, una inmobiliaria que tenía una SAFI de un banco y estaba colocando bonos, papeles y cines, como quieran llamarlos ustedes, a factor oro. Uno no sabía cómo y por qué, pero ahí estaban. Y se fueron en ello bancos estatales, fondos de ahorro, fondos de pensiones, personas individuales que tenían sus pensiones, las sacaron y las metieron en ese fondo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el análisis de instrumentos como inversiones, tenemos que pensar en que el modelo aquí es un poco distinto, porque en el modelo de las inversiones, no todas las variables las controla la organización, la entidad financiera. Yo invierto, califico y evalúo, pero hay una incertidumbre que es el modelo de negocios de ellos, ¿verdad? Del que ofrece sus papeles y yo los compro, del que tiene los condominios que ojalá existan, ¿verdad? Y estén en la mejor playa del mundo para que tengan la mejor plusvalía y el mejor rendimiento. Entonces, en ese contexto hay una gran pregunta que uno tiene que analizar desde el inicio. ¿Cómo perfecciono mi modelo de negocios para estos instrumentos? La gente que conoce esto le dice a uno, estudie buenas prácticas y buenas conductas. Vean qué complicado es eso, ¿no? Buenas prácticas, buenas conductas, libros financieros, recomendaciones del auditor, recomendaciones del gestor de riesgos, buena normativa, Basilea, como quieran ustedes. Pero esas buenas prácticas tienen que llevarse a la implementación. Otro elemento importante, ¿cómo los negocios miden su modelo? ¿Cuáles son los datos que he obtenido? Volvemos otra vez a lo que hablábamos en la mañana. Información. Información agregada, información útil. Mucha gente habla de data. Nosotros no necesitamos data, necesitamos información procesada, agregada, inteligentemente. ¿Por qué la inteligencia aumentada, que otros llaman ahora inteligencia artificial, es importante? Porque es la suma de dos cosas. Es la suma del conocimiento y la técnica del experto, más una capacidad tecnológica para establecer patrones. Esos dos juntos, inteligencia artificial y técnica, conocimiento, arte, como lo quieran llamar ustedes, genera lo que se llama ahora la inteligencia aumentada, que es un modelo de negocios basado en tecnología y en conocimiento, en experiencia y en años de estar en una industria específica. Entonces, en ese contexto, el juicio de valor se gestiona y se administra en función de resultados específicos. Pero aquí tenemos que aplicar la misma receta. Esto es un modelo de madurez. El mercado les ofrece a ustedes un montón de papeles todos los días. Todos tienen que ser analizados. Tengo que tener las prácticas, las políticas, los procedimientos. Tengo que tener los elementos. No puedo dejar de nada de lado. Y recordemos que un impacto en un descuento por un factor macroeconómico, por ejemplo, a alguno de ustedes se les ocurrió comprar petróleo de Venezuela, por ejemplo, y resulta que no salió más, ¿verdad? Entonces esos futuros no se pudieron traducir a los negocios esperados. O tuvimos un problema con la cosecha de caña de azúcar de el país productor de caña más importante del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, los efectos macroeconómicos impactan sustancialmente los resultados y las demás variables cumplen exactamente el mismo aspecto. ¿Qué cosas tenemos que agregarle a este modelo? Varios muy sencillos. Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes quieren comprar? ¿Cuál es el apetito de riesgo a la hora de comprar instrumentos financieros? ¿Cuáles son los preferidos? A veces uno dice, bueno, voy a comprar el que tenga el mejor precio, el que tenga mejor rentabilidad, el que tenga mejor plazo, los que sean más sólidos desde el punto de vista de la entidad que lo generan. Pero recordemos que alrededor de eso viene el segundo aspecto. ¿Quién es al que se lo estoy comprando? ¿Cómo lo evalúo? Recuerden que los prospectos, y volvamos otra vez al ejemplo que nos dio el compañero de inicio después del almuerzo, ¿verdad? Un banco sólido, grande, fuerte, y en una semana se esfumó, ¿verdad? Y esas situaciones le pueden ocurrir a deudores atractivos, interesantes, que pasaban todas las calificaciones y que eran fuertes desde el punto de vista del proceso. El mercado, ¿verdad? Riesgos propios de la actividad, riesgo del país, agreguen en temas
ambientales, cambio climático, cosas que no sabemos medir, porque realmente nos estamos enfrentando a ellas desde hace muy poco tiempo. Y agreguemos otros elementos macroeconómicos. Un compañero creo que hablaba de los parones, ¿verdad? De las huelgas y esas cosas. Desde el punto de vista macroeconómico, un bloqueo en una carretera, a nosotros nos pasó recientemente, se perdieron 50 millones de dólares en 2 días, ¿verdad? De exportaciones, porque no pasaron para Panamá y aún no están pasando por el parón que tienen por la mina en Panamá. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra expectativa de ingreso impactó y ahí viene toda la cadena. El que me financió, el que me prestó, el que esperaba, el que recibió, el que iba a recibir, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, el análisis técnico que se haga sobre los distintos criterios es clave en el desarrollo del modelo. Desde el punto de vista técnico, aquí hay una cosa que es interesante, ¿verdad? No olvidemos, ¿verdad? Estamos haciendo negocio. Entonces tenemos que pensar que algunos de nosotros tenemos que especular, ¿verdad? Parte de eso es la ganancia también. Entonces los modelos tienen que tener, no es que nos vamos a ir a jugar toda la organización, el póker en Las Vegas, ¿verdad? Sino, pero hay que tener claridad de hasta dónde la organización se puede dar lujos para jugar con su máxima capacidad y recibir riesgos, ¿no? Y la forma en que eso puede impactar a la organización y nos puede afectar directamente. Esto es un viejo conocido de todos, ¿verdad? Es el modelo que más se utiliza. Estadísticamente se proyectan estas cosas, las caídas, los notches, básicamente, son temas técnicos, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, tengo instrumentos muy bien calificados. ¿Cuál es la forma correcta en que evolucionan? Una es tomando, metiéndose a una web services, bajándolos y estudiándolos. Otro es pidiéndole a un experto que me los califique. Hay evaluaciones de riesgo. Hay muchas formas de buscar la información. Pero vean lo importante, es data que está en el mercado, que está disponible, que ustedes pueden comprar, que es gratis, pero a esa data hay que ponerle inteligencia. Hay que ponerle análisis, hay que ponerle las reglas de su negocio para convertirla en data útil para saber si estoy comprando lo que debo comprar o si estoy contaminando mi cartera con basura. ¿Sí? Y en función de este elemento, poder nuevamente proyectar. En inversiones es un poco más sencillo que en crédito, porque en inversiones, en papeles de inversión, a veces uno no toma riesgos, no se casa con alguien por 10 años, 15 años. Bueno, al menos que sean bonos del Tesoro de Suiza y que estén garantizados por no sé qué y una rentabilidad del 30% y cosas de ese tipo. O sean bonos de deuda política, como pasa en Costa Rica, que los partidos políticos le dicen a uno, gánese 40%, deme 1.000.000 y se lleva 1.400.000 y se lleva eso en un mes, 2 meses, que es lo que dura la campaña electoral. Pero eso es especular, ¿verdad? Es especulativo, pero es válido dentro del proceso. En este modelo, ¿qué ocurre? La metodología, el análisis, los componentes son exactamente los mismos. Cambia la fórmula de cálculo y de análisis. Para cerrar, ahí cometí un error porque puse recomendaciones, pero realmente son algunas sugerencias para implementar esto. Para hacer recomendaciones hay que darle varios ciclos al modelo y poder determinar cuál fue el resultado final. Primer concepto, los modelos financieros, los instrumentos financieros tienen que tener una naturaleza clave y clara para que sean ordenados. Eso tiene que ir en función de un análisis o un patrón homogéneo. Ahí sí nos sirve la IA, porque ella analiza conductas, hábitos, quién compra, cuánto ganó, cuánto perdió, y nos puede dar una sugerencia. Pero no dejen de lado su política interna para gestionar riesgos. Segundo nivel, los gestores de riesgos ya no podemos trabajar en función del informe mensual. Tenemos que trabajar en función de los incidentes diarios. Y ya los incidentes diarios no son solo de riesgo operativo, son de los riesgos financieros, de los riesgos cibernéticos, de la tecnología de información, de la seguridad de información o cualquier otro elemento. Entonces el proceso se convirtió en un modelo permanente. Construya canales de información.
¿Qué son canales de información? No es cómo comunicarse, es dónde consigo información clave, web services. Alguien hablaba ahora de YouTube y cosas de ese tipo para desprestigiar gente. Aquí no. Aquí necesitamos web services para traer información verídica, clave, concisa, precisa, etcétera, etcétera. El trabajo de todos. Construya sistemas de información que contribuyan a la gestión. Ya ahora no es suficiente con tener una fintech que te haga modelos de pago, de venta, análisis, scoring de crédito, que te recomiende clientes. Tenemos que tener elementos dentro de la tecnología que nos hagan un análisis integral de la organización y nos permitan tomar decisiones directamente de las áreas que son críticas para el negocio. Si la tecnología, y eso es una pregunta que hace mucha gente, ¿cuánto tengo que invertir en tecnología? ¿Es mucho o es poco? Depende. ¿De qué? De lo que usted tenga en su organización. Todo lo que usted tiene que poderlo utilizar. Toda la información que ha acumulado por meses, años, días, tiene que poderse incorporar a los modelos de análisis. Si no logra eso, algo estuvo haciendo mal en el pasado. ¿Sí? Ahora se habla de nubes, de bases de datos, de data warehouse y cosas de ese tipo. Aquí lo importante es tener la información en el medio que el negocio requiere. Y después, no se casen con modelos específicos. El cálculo de la AGD, la PD, etcétera, etcétera, todas las variables técnicas, diseñen modelos que se ajusten a las características propias de la organización. Inviertan pensamiento, conocimiento y capacidad intelectual de ustedes, que son los que conocen el negocio. Y si acaso necesitan ayuda, pueden pedirla, eso no es malo, porque esto requiere conocimiento estadístico, financiero, técnico, tecnología de información y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo más relevante? Cerrar el ciclo y quedarse en un ciclo de mejora continua y de perfeccionamiento de los sistemas de cálculo de pérdidas esperadas. ¿Cómo sabemos si logramos la meta? Si hice una buena política, si hice un buen análisis, pueden darse cuenta de los resultados, qué tan cerca están de las metas y el cumplimiento de metas. Se me acabó el tiempo y para todos en la página de B-Solution voy a colgar un simulador para que lo puedan ver. Es un instrumento que les permite aplicar un modelo estadístico para que vean más o menos lo que traté de traducirles hoy, cómo se puede obtener y cómo lo pueden ver. El simulador está estructurado de tal manera que se obtienen las variables claves del negocio que ustedes definen en su política y a partir de ahí genera y aplica diferentes métodos y técnicas de cálculo. Un placer haber estado con ustedes, un gusto y sáquenle todo el provecho posible a esta actividad que realmente nos ayuda mucho a abrir mentes. Hoy escuché cosas muy interesantes, yo también me llevo en mi saco. Les agradezco a los organizadores, me dieron know-how también. Espero haber contribuido en algo para ustedes y un gusto y estoy a sus gratas órdenes. Muchas gracias, licenciado Zúñiga. Vamos a dejar abierto el micrófono para 2 preguntas. No sé si alguien quiere realizarle alguna pregunta al licenciado, puede levantar su mano. Yo creo que ya están todos cansados. Igualmente, pues pueden contactar al licenciado, si no hoy, el día de mañana, para poder hacer cualquier consulta que tengan. De parte de la Asociación Bancaria de Guatemala, Escuela Bancaria de Guatemala y Escuela Bancaria Centroamericana, agradecemos su participación en el 15º Congreso Regional de Administración de Riesgos CORERIF 2023.